qué está ocurriendo ahora mismo, ya que recuerde que un juez federal pues bloquea nuevas restricciones a solicitantes de asilo del gobierno de Biden. Un juez federal en California pues bloqueó el día martes de esta semana las nuevas políticas restrictivas para los solicitantes de asilo político instauradas por el gobierno de Joe Biden luego de que todos sabemos se acabó el título 42, las normas que entraron en vigor el 11 de mayo pasado, hace un par de meses, establecían que quienes desean solicitar asilo, pues debían simplemente programar una cita a través de la aplicación CBP One o haber intentado pedir amparo en otro país antes de llegar a los Estados Unidos. El juez, pues John Tiger en este caso, fue designado para ese entonces por el presidente Barack Obama y bloqueó esta normativa y le dio plazo de 2 semanas al gobierno para poder apelar esta decisión. Esto fue el día martes, hoy estamos en viernes, solamente han transcurrido 3 días después de este cambio y pues estas medidas impuestas por el gobierno de Biden y la aplicación de este fin del título 42 permitía que los inmigrantes tuvieran una expulsión inmediata por razones sanitarias y pues ha logrado una disminución en las detenciones en la frontera del sureste del país. Los demandantes a esta medida pues argumentan que las medidas violan las leyes de asilo de los Estados Unidos según los códigos y ponen en grave peligro obviamente a todos y cada uno de los solicitantes. También señalaron pues que hay países que no tienen un sistema de asilo porque su sistema no está fundamentado para pedir un asilo y que tampoco tienen protecciones de derechos humanos como lo hay en Estados Unidos y pues que la aplicación ha presentado muchísimos fallos y también dificulta pedir una cita, que eso es otro de los bloqueos que existe en este cambio. Pues el juez, como les mencioné, el señor Tigar, es conocido por haber bloqueado completamente esta medida de Donald Trump en el término del 2017 al 21, que restringía pues la posibilidad de pedir asilo de los migrantes que hubieran pasado antes por otros países donde debían dirigir sus solicitudes antes de llegar a los Estados Unidos. Entonces, haber ya explicado todo esto, pues el gobierno de Estados Unidos el día de hoy pues anunció que aceptará peticiones de asilo de nacionalidades como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ya están en México en un intento pues para descongestionar la frontera del lado mexicano. El anuncio pues es fruto de este acuerdo que se llegó a partir del martes del gobierno de México, que llega días después de una reunión que se hizo con la delegación estadounidense y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien indicó en un comunicado que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca pues había tenido esta reunión y se había llegado a esta decisión. Pues como parte de ese acuerdo que no tenemos todo lo que ocurrió ahí, pues sabemos que el Ejecutivo mexicano se ha comprometido a crear un espacio internacional multipropósito, como lo llama, en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en el país. Eso fue lo que nos indicó. La Casa Blanca no precisa, pues como les dije, en qué consistirá el espacio internacional multipropósito, y el gobierno mexicano todavía no ha dado unos detalles pues al respecto. Para solicitar asilo ahora en los Estados Unidos, cualquier persona debe demostrar que obviamente enfrenta una persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política, pertenencia a un grupo social pues étnico específico y también pues demostrar que tiene el peligro de que si regresa a ese país pues va a tener situaciones de tortura o tiene que demostrar lo que se conoce como el miedo creíble. Tiene que tener todo ese fundamento para poder pedir asilo en los Estados Unidos. Pues el gobierno de Biden ha implementado pues muchísimas medidas para que esta migración sea una manera legal y evitar que muchas personas también pierdan la vida en este paso tan peligroso por la frontera antes de llegar a tierras de libertad, como muchos dicen,
los Estados Unidos. Pues en la actualidad la principal vía para solicitar asilo en los Estados Unidos es a través de esta aplicación que se llama CBP One, que permite a quienes nuevamente estén en México puedan tener una cita, concertar una cita con las autoridades estadounidenses y presentar sus casos de asilo. El detalle de esta aplicación es que solo ofrece 1,250 citas diarias, lo que significa que los espacios disponibles pues se llenan rápidamente. Imagínate, Giovanni, cuántas personas están esperando tener esta aplicación y que de alguna manera se les habilite una cita y prácticamente a veces es como una lotería poder adquirir una de ellas. Wendy, fíjate, yo siento que nosotros los inmigrantes hemos tenido la culpa de cómo manejar el asilo político. Y sabemos que muchos de los que venimos a esta nación venimos con la persecución. Y asilo, fíjate tú, que hay muchos de los abogados nos confunden y eso... Hablo de los psicólogos, por ejemplo, donde toman una determinación sin haber analizado el ADN de cada una de las personas, o sea, sin haber analizado a fondo el problema de cada uno. Y el sistema de migración, la abogada Noelia Ramos, y que tú has hablado muchas de las ocasiones como el ADN, igualito a la parte de lo que es la estructura de la parte psicológica. Pero nosotros hemos manejado asilo, acuérdate que hay asilo político, hay asilo de diferentes ramas. Asilo porque por un problema familiar que tengas allá, un problema de amenazas, necesitas tener un asilo. Claro. El asilo no viene siendo nada más asilo político. Lo tradicional, cuando tú vienes de tu país, es que te digan, mete asilo político. Y entonces hay tanta confusión, es veces que se llenan documentos que no son documentos adecuados para hacerlo. Entonces, mira, uno de los temas tan difíciles es que, por ejemplo, en el tema del asilo, cuando hablamos de asilo político, es que tú realmente no vayas al país, o sea, tú no regreses al país de donde estás corriendo mucho riesgo. Se cree que si tú tienes un asilo pendiente, primero entras en un proceso donde no vas a regresar otra vez a tu país de donde te están amenazando. Quiere decir que si saliste de Venezuela, por ejemplo, en el dado caso usted, Marilyn, que sale de Venezuela, vamos a poner un ejemplo, que usted haya venido por asilo, que sea perseguida por el régimen de Maduro y que al poco tiempo, estamos hablando que a los, le dan el asilo, viene y es certificada en los Estados Unidos y le aceptan el asilo. Y usted a las cuestiones de 8 meses después de haber tenido su residencia, viene y hace un viaje a Colombia y de Colombia se va a La Guaira a ver a su familia allá. Viene siendo de que usted no concuerda con el problema del asilo que usted llenó. Entonces, el Departamento de Migración se ha dado cuenta de todas estas irregularidades de que cometen las personas que están haciendo el asilo y vienes y que posteriormente te das cuenta que son negados. Entonces, tiene que tener uno mucho cuidado en el sentido de que cuando van a llenar la parte del asilo y no regresar al país de origen donde supuestamente van a estar. Imagínese usted que le dan el asilo y usted regresa a La Guaira. No concuerda el caso con volver allá, porque por algo estás pidiendo el asilo. Claro, si tú pides el asilo Nos encontramos en Aruba, en otro lado. Claro, porque usted se cree que no puede regresar. ¿Qué pasa con los hermanos cubanos? Los cubanos estaban llegando porque al año y un día pueden ser residentes de los Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Que el detalle es que al año y un día, cuando le llegaba la residencia, cuestiones de 4 o 5 meses, estaban de regreso para Cuba. Entonces muchos, e incluso congresistas, como uno de los que no volvió a salir, que se me va el nombre de la cabeza, Curbelo,
de apellido Curbelo, abiertamente decía que los cubanos estaban regresando nuevamente a Cuba al año y 6 meses y que entonces con qué credibilidad podían tomar los congresistas apoyar si al año y 6 meses estaban de regreso en Cuba. O sea, es muy delicado. Y otro de los temas que las Lo bonito es que nosotros nos estamos acreditando con el Departamento de Justicia para que estas dudas se aclaren. Correcto. Y es interesante también, Marilyn, que nosotros, y de igual manera, estamos trabajando para poder darle una información real. Y si un abogado te está cobrando, y si tú eres de bajos recursos, que es ahí, aclaro, que ese es el trabajo donde estamos haciendo. Correcto. Wendy, Marilyn, Pilar, Giovanni, Karen, Leanis, todos nos estamos preparando para poder darle una información acreditada a la persona. Y, por ejemplo, una de las cosas que es bien irregular es que todos los asilos políticos, cuando tú vas a una persona que llena papeles, que no tiene la acreditación del Departamento de Justicia, como lo está diciendo Marilyn, que nos lo van a acreditar a nosotros, es incómodo ver para un oficial de migración que vea y dice, bueno, si aquí dice Marilyn Méndez, vive en el 748 West de la 49 Street, y aquí está Wendy Pineda, que vive en el 644 de Hialeah y el 33012, casi son vecinas, y no tienen ningún parentesco, pero llenaron igualito el asilo político. Entonces, ¿qué es lo que van a pensar? De que es un fraude lo que están manejando. Y te quiero dar una información, porque muchas personas dirán, pero bueno, ¿cómo así que el Departamento de Justicia? Bueno, sí le cuento que el Departamento de Justicia tiene pues una información muy importante en su sitio web también que usted puede tener, donde explica por qué es importante que cuando usted vaya a hacer un caso legal de inmigración, como lo que estamos explicando, lo haga por medio de un abogado o de un representante acreditado por el Departamento de Justicia. Hay ciertos requisitos que se tienen que hacer. No cualquier persona puede llegar y querer acreditarse con el Departamento de Justicia, porque les voy a explicar. El Departamento de Justicia acredita a representantes que están bajo una fundación sin ánimo de lucro, una fundación acreditada por el IRS 501C3. ¿Y qué hace el representante acreditado por el Departamento de Justicia? Pues simplemente es una persona que tiene un certificado emitido por este mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos para ejercer el derecho solamente en el sistema de inmigración de los Estados Unidos. Y esto es algo muy importante. Un representante acreditado recibe la capacitación sobre la ley de inmigración, sobre la ley actual de inmigración y sobre todos y cada uno de los códigos que tiene el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Esto, como les dije, tiene que estar bajo una fundación sin fines de lucro en los Estados Unidos, al igual que un abogado, pues un representante legal le va a ayudar a completar su caso, su solicitud, a recopilar pruebas, que es muy importante también, y también lo va a poder representar en una corte de inmigración. O sea, hay diferentes rangos de acreditación del Departamento de Justicia. Entonces, una persona que usted le llene el caso, que esté acreditado bajo el Departamento de Justicia, es una persona que ya ha tenido la capacitación legal para poder tener conocimiento bajo la ley de inmigración. O sea, que no es una persona que simplemente quiso acreditarse, se acreditó y mañana pues, voy a poner pues un flyer o una publicación de que yo le voy a llenar su parol humanitario, su petición familiar o su perdón migratorio, que también es muy importante tener en cuenta. Bueno, déjame decirte que todo eso que estás diciendo tiene mucho sentido. Para que nosotros, fíjate, hemos estado en un proceso, nosotros estamos sirviendo a la comunidad no desde el 2011, pero legalmente desde el 2011 hasta esta fecha. Y hemos ido agotando todos los recursos para poder ver de qué forma más correcta le podemos ayudar. Primero, con los Justicia para Todos, los eventos de Justicia para Todos. Conseguir los abogados, ver los abogados, pero miramos una cosa en todo esto. Todo esto es muy bueno, pero hay veces que nos sentimos limitados cuando un caso
no lo podemos tener en nuestras manos Ujú. porque el abogado le cobró $12,000, $14,000. Hablamos con abogados que están cerca de nosotros, como por ejemplo el abogado José Compagnoni, que por debido, como dice Marilyn, a la credibilidad que hemos tenido con él, él ha confiado directamente en mí, en ti, en Marilyn, en Pilar, que sabe que nosotros hacemos un bien para la comunidad. Ujú. Venimos y ¿qué es lo que pasa? Que nos están diciendo que está correcto, que vamos por buen camino el que pidamos las acreditaciones nosotros. Pero no es pedir las acreditaciones, es que tengamos un background Ujú. de lo que es inmigración, de lo que es la ley de inmigración. Y ahí es donde uno se está dando cuenta todas las posibilidades buenas que pueden servir para una persona que legalmente ha entrado a los Estados Unidos y quiere una forma de legalizarse. Por ejemplo, tú no puedes venir a pedir legalización, vamos a hacerlo entre comillas, abro comillas, de decir, bueno, ahora ya yo me quiero hacer legal. Cuando tú entraste, a lo mejor por una frontera ilegalmente, no te reportaste, va a haber un tipo de situación que no se te va a poder ayudar. Hay personas que entran legal y siempre han estado pendientes de sus acreditaciones para vivir legal en este país. Entonces, nosotros vamos a buscar las alternativas correctas. Quiero dar las gracias también, Wendy, a Maurín, porque Maurín Porras, que es la concejal, ha velado para que nosotros podamos seguir un camino correcto donde las acreditaciones vayan correctas. Y le hemos hablado y nos ha dicho, bueno, hagan esto otro, para que vamos en camino, para allá vamos. Y todo el mundo se tiene que apartar para que nosotros podamos pasar. Y también muy importante, Giovanni, y es algo que pues hemos siempre estado diciendo y lo ratificamos ahora porque simplemente hay que decirlo, que por ejemplo personas como notarios, agencias de viajes, un preparador de documentos, esas personas no están acreditadas para representarle a usted en una corte de inmigración, ni tampoco realizar un caso y automáticamente pues tomar la responsabilidad de que ellos están preparando sus documentos. Estas personas pueden tener el conocimiento en otra área, pero a nivel de inmigración pues no están acreditados, a menos que ellos tomen las credenciales necesarias, que se acrediten bajo el Departamento de Justicia, siempre bajo la sombra o el acogimiento de una organización sin fines de lucro 501c3 acreditados aquí en los Estados Unidos bajo los códigos del IRS. Y bien importante, que cuando nosotros vayamos a firmar un documento, viene firmado con nosotros. Vamos al Departamento de Migración y estamos registrados en el Departamento de Migración. Quiero decirte que es un paso gigantesco para para el estado de credibilidad de la Fundación Toys for Kids Miami Foundation, y que todos los fondos que vengan de que nosotros cobremos para esta va a ser acreditado para nuestra organización, Wendy. Y bueno, y muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y pero qué es el Departamento de Justicia? Porque es una pregunta que de pronto muchos de ustedes se están haciendo en este momento. Usted lo ha escuchado. ¿Cuál es el rango de autoridad que tiene el Departamento de Justicia? Y pues el Departamento de Justicia está encabezado por el fiscal general de los Estados Unidos, quien pues reporta directamente al presidente de los Estados Unidos y es el miembro del gabinete del presidente. El fiscal general actual aquí en los Estados Unidos es el señor Merrick Garland, quien prestó su juramento en el año 2021, en el mes de marzo. Así que tengan en cuenta un poquito del grado de responsabilidad y el rango de importancia que tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con tantos trámites que se hacen y de alguna manera están ligados. Yo les invito un poquito a que investiguen, a que les interese un poco saber de pronto en manos de quién están sus casos, en manos de quién están las personas que acreditan sus casos. Así que creo que el tema del conocimiento nunca nos va a quitar, sino que al contrario nos va a dar esa seguridad o esa confianza de pronto de emprender o de hacer algo con un poco menos de miedo o de temor en el tema del caso de inmigración, a quién estás dando tu responsabilidad de alguna manera del futuro que puedes tener en los Estados Unidos, Giovanni. Así mismo es, Wendy. Yo creo que todo esto
ha sido un trabajo muy arduo, pero bueno, yo creo que para allá, para el mes de septiembre o en octubre, ya estamos donde debemos de estar acreditados para que poder darle un servicio mejor a nuestra comunidad. Quiero de verdad decirte que es un trabajo muy pesado. Se necesita, otra de las cosas, el abogado y Irán Paz y la esposa, el nombre de la esposa es Jessica Aristide. Jessica Aristide, que también no, o sea, primero tenemos que estar acreditados por ellos y tener la acreditación de cada uno de ellos. Ya cada uno de ellos, que esa es la tramitología de que hemos ido para poder entrar a un curso donde van a tener la validez de poder decir, bueno, nosotros conocemos del tema de migración. Y nos van a certificar para que nosotros podamos decir, esto es lo correcto que puedes hacer. Estamos hablando no solo en el caso de asilo político, estamos hablando del caso de ciudadanía, de permiso de trabajo, de llenarle la planilla de aquellos que son bajo el parol. No, llenarle la planilla suena feo. Bueno, aconsejarlos y documentarles, porque ahí sí que no va a haber una firma escondida. Decir, bueno, Marilyn, mire, tome compre un sobre, compre las estampillas, mande los certificados al Departamento de Migración. Y también algo muy importante, Giovanni, que creo que debemos dejar saber es que además de que vamos a poder preparar, ayudar a preparar para un tema de un asilo, de un parol, también vamos a ayudar a aquellas personas que han sido inadmisibles en los Estados Unidos por cualquier tipo de situación y que necesitan un waiver, que necesitan un perdón, que necesitan hacer ese primer paso para limpiar la mancha y poder ser legales algún día en los Estados Unidos. De la única forma donde nosotros vamos a necesitar y que los tenemos, o sea, no es que no te vamos a poder ayudar, vamos a solicitar, pero ya no independiente, porque ahora en este momento estamos recomendándole a X abogado. En el dado caso, después de septiembre, después de octubre, donde ya nosotros hemos tomado parte de la certificación, vamos a poderte decir, bueno, no te puedo representar directamente con un juez. Sí, con la corte, pero te voy a el abogado. El abogado, vamos a través de nosotros, vamos a hacer la alianza, que es inteligente, Marilyn, vamos a hacer la alianza con X abogado. Si en el dado caso sabemos que el abogado José Compagnoni es el indicado, bueno, vamos a mandar al abogado José Compagnoni y vemos los honorarios que el abogado José Compagnoni va a tener que cobrar por hacer la representación. En el dado caso de la abogada Noelia Ramos, pues vamos a tener que hablar con la abogada Noelia Ramos para ver cuáles son las recomendaciones que ella nos puede dar para ver si nos puede apoyar en ese aspecto. Pero todo a fin de ayudarle a nuestra comunidad. Y también, Giovanni, vamos a estar también dando información sobre casos donde incluye el tema de lo que es la tortura, el maltrato, el abuso, violación o también visas que tienen que ver con ese tipo de víctimas, como lo que es el VAWA, como que es la visa T, la visa U y todo ese tipo de visas que también vamos a tener el conocimiento y la capacidad para poder indicar o calificarlo. Si usted puede darnos su situación, nos explica la situación. Mira, Giovanni, ayer tuvimos una muestra de que la ley de inmigración es bastante justa y es bastante amplia, pero simplemente si no hay conocimiento de aplicarla, pues no se puede llegar a un alivio migratorio como el que llegó el señor Saúl Sánchez el día de ayer, que después de 49 años se le dio el perdón y el permiso de aplicar a la residencia de los Estados Unidos, la residencia permanente, y justamente muchos dicen, pero ¿por qué si tuvo tanto tiempo hasta el día de ayer tuvo que aplicarse esta protección? ¿En qué año fue que entró él? ¿En el 63? Bueno, 64. Él tiene 49 años aquí, pero él ayer se acogió a una protección que hay para las personas que son víctimas de maltrato en la guerra, el Tratado de Gibraltar, que entró en lugar en octubre de 1950. Entonces las personas dirán, pero ¿y por qué hasta ahora? Si después, y él vive hace 49 años aquí, porque tuvo una gran representación, tuvo una persona, un abogado, no me recuerdo el nombre, pero ha representado a muchas personas que han estado en estos casos finales así, y le dio luz verde, pues, en esta audiencia, a que el juez le diera la oportunidad de acogerse a esto.
y demostrar que si volvía a Cuba, pues iba a ser víctima de tortura y que podía tener una oportunidad de una residencia permanente en los Estados Unidos. Y ahí es donde ves cuando no es falta que el gobierno no tenga protección, es que tú tienes una mala representación Claro. y que no Porque está bien desde asesorado. 1950 Yo está esto. voy a hablar con la abogada Noelia Ramos la semana que viene y yo te voy a traer el tema de, por ejemplo, esos cubanos que se están presentando por la I-220B. Y la A. Pero la B en el sentido que el de la B es una forma de decir, estás deportado, pero te voy a dar un permiso para que pertenezca Ajá. en los Estados Unidos. Pero, ¿qué sería si yo siempre he ido representado por un abogado? Yo le doy mi responsabilidad a un abogado, donde me pueda ayudar 100% a poder tener el amparo, el amparo. alivio. Así es. Bueno, y nos vemos el lunes, pero mañana vamos a estar participando en un lugar muy importante con Radio Luz Miami, justamente.